Dios los bendiga a todos una vez más. Yo soy Manuel Boglio y esto es Mi Respuesta. Y en esta serie yo doy mi respuesta a distintos temas o eventos de índole cristiano que ocurren en Puerto Rico específicamente, pero también en el mundo entero. Y el tema de hoy es el caso de Kim Davis. Ahora, yo sé que yo estoy un poquito tarde en cuanto a este tema, pero yo no quería hacer este video en el momento en el que ocurrió este caso, porque no quería que mi respuesta fuera simplemente una más dentro del montón. Además de eso, quería esperar que se resolviera el asunto lo mejor posible para así poder formar una respuesta un poquito más completa. Y para los que no saben, Kim Davis es una empleada pública en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, que se negó a firmar licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo, debido a que ella entendía que eso iba en contra de su conciencia como cristiana. Y esa palabra conciencia es bien importante. En respuesta a esto, un juez intentó obligarla a firmar estas licencias y al ella negarse una y otra vez, terminaron arrestándola a causa de lo que es desacato o desobediencia a la corte. Y quiero empezar mi respuesta entonces estableciendo cuál es mi postura, clara y concisamente. Yo estoy de acuerdo con lo que es la decisión de Kim Davis y estoy en total desacuerdo con la reacción del juez al decidir arrestarla. Yo entiendo, en mi opinión, la razón por la cual ellos decidieron arrestar a Kim Davis es porque estaban intentando hacer de ella un ejemplo para los demás cristianos. Estaban intentando desanimar a cualquier persona que pensara hacer lo mismo que Kim, y no les resultó, y no les va a resultar. Y a lo largo de este video van a ver, yo espero establecer claramente por qué yo opino de esta forma. Habiendo establecido entonces cuál es mi postura en cuanto a esto, estoy de acuerdo con Kim, voy a intentar analizar este caso de distintas maneras. Voy a analizar tres aspectos distintos del caso de Kim Davis. El primer aspecto es el aspecto personal o moral. El segundo va a ser el aspecto legal y el tercer aspecto va a ser el aspecto cristiano. Vamos a analizar entonces primeramente el aspecto personal o moral. Aquí básicamente el argumento es este. Kim Davis, por si no lo sabían, ha sido divorciada 3 veces en el pasado. En otras palabras, ha sido casada 4 veces. Y cuando ocurrió esto por primera vez, yo me conecté por internet, empecé a leer distintas opiniones de distintas personas. Todo el mundo tenía una opinión distinta, pero lo que no faltaba era alguien, donde quiera que yo iba, en cualquier foro por internet, lo que no faltaba era alguien que señalara este pasado de Kim. Y el argumento básicamente es este. ¿Quién es Kim, moralmente hablando, que ha sido divorciada 3 veces? Claramente no valora lo que es la institución del matrimonio. ¿Quién es ella para asumir esta postura moral ahora en contra de las parejas del mismo sexo? Yo quiero responder a esto de una forma bien sencilla, y es esto. ¿Qué importa el pasado de Kim Davis? Su pasado es irrelevante en cuanto a su postura actual, porque estamos viviendo en el presente. Si nosotros nos dejamos llevar por el pasado, los errores que una persona comete en su pasado, nadie puede asumir ninguna postura moral en cuanto a ningún tema, incluyendo este de Kim Davis. En otras palabras, nosotros no podemos señalar a Kim Davis como hipócrita por su pasado, porque nosotros también hemos cometido errores en nuestro pasado. Nosotros estamos siendo hipócritas también. Así que esto del pasado para mí es irrelevante porque todos hemos cometido errores en nuestro pasado y muchos de nosotros seguimos cometiendo errores hoy día. Pero esto no desvalida de ninguna forma nuestra postura actual. Nosotros podemos estar bien ahora, aunque estuvimos mal en el pasado. Pero más allá de eso, aún así las personas establecen que Kim estuvo mal porque, bueno, antes de eso, quiero seguir respondiendo a este punto. Y es el hecho de que yo no voy a defender el carácter moral de Kim Davis porque yo no la conozco personalmente, no conozco su corazón, no conozco su vida. Mañana mismo puede salir en la televisión porque cometió alguna atrocidad. Así que yo no voy a defender el carácter moral de Kim Davis porque no la conozco. Pero lo que sí puedo decir es esto en cuanto a sus divorcios, es que una simple búsqueda en Google te revela que todos sus divorcios ocurrieron antes de ella entregar su vida a Cristo hace 4 años atrás. De hecho, el esposo actual es uno de los esposos con quien ella se divorció en el pasado. O sea que se casó con la misma persona 2 veces. Para todo cristiano, nosotros entendemos que una vez nosotros nos entregamos a Cristo, nuestro pasado queda borrado, nuestros pecados quedan perdonados y nosotros somos redimidos. Eso aplica a Kim Davis también, si es que ella verdaderamente entregó su vida a Cristo. Su pasado no importa. Además de eso, analizándolo de una manera un poquito más social, es claro que su postura en el momento actual ha sido cambiada a raíz de su relación con Cristo. En otras palabras, la Kim que se divorció en el pasado no es la misma Kim de hoy. Por lo tanto, no podemos señalar su pasado para tratar de desacreditar su postura actual. Su pasado es irrelevante.
Y nosotros estamos siendo hipócritas al señalarlo, porque nosotros también hemos cometido errores, como mencioné ahorita. Ahora, aún así, muchas personas señalan que Kim está siendo inmoral e hipócrita al decidir negar firmar estas licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ella está escogiendo qué partes de la Biblia hacerle caso y cuáles no. Porque ella ha sido divorciada, así que claramente ignora esas partes de la Biblia que enseñan que el divorcio es pecado. Ignora esas partes, pero entonces le presta atención a estas otras partes que hablan sobre lo que es el homosexualismo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, aprovechar y responder ante uno de los argumentos más comunes que presentan las personas pro gay o pro matrimonio de parejas del mismo sexo en contra de lo que es la iglesia. Y el argumento básicamente es este. En el pasado la iglesia se ponía fervientemente en contra de lo que es el divorcio. El divorcio es un pecado para la iglesia. Cualquier persona que se divorciara estaba pecando contra Dios. Hoy día no es así. Hoy día dentro de la iglesia, de hecho, el porcentaje de divorcios dentro y fuera de la iglesia es básicamente el mismo. Y hoy día nuestra postura ha cambiado en cuanto a eso. Ya hoy no somos tan fuertes en contra de lo que es el divorcio. Hoy día muchos no lo clasificamos como pecado. Así que el argumento es, de la misma forma que nosotros hemos cambiado nuestra postura en cuanto al divorcio, eventualmente cambiaremos nuestra postura en cuanto al homosexualismo. Hoy día estamos opuestos, los oponemos a lo que es el matrimonio de parejas del mismo sexo, pero algún día nos daremos cuenta de nuestro error, así como nos dimos cuenta de nuestro rol en cuanto al divorcio. Pero la realidad del caso, en respuesta a esto, es que el divorcio y el homosexualismo en la Biblia son dos cosas radicalmente distintas. El divorcio en la Biblia no es claramente condenado como lo es el homosexualismo. No hay ningún pasaje bíblico que establezca que el divorcio es un pecado. Era permitido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Aunque Jesús aclara que la razón por la cual se permite es por la debilidad o por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero el punto es que era permitido en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos de personas que han sido divorciadas y casadas en la Biblia, casadas de nuevo en la Biblia, y en ningún lugar se condenan como pecado. Jesús en el Nuevo Testamento establece que el divorcio es permitido en casos de adulterio. No es permitido en otras ocasiones, pero sí en el adulterio. Pablo entonces más adelante establece o aclara que hay otras razones por las cuales el divorcio puede ser permitido. Específicamente en el caso de yugo desigual, es decir, cuando la pareja es uno cristiano y uno no cristiano, y el no cristiano decide irse o separarse de la relación, el cristiano ya no tiene ninguna obligación ante ese matrimonio, se puede divorciar. Además de todo esto, hay un principio general que enseña la Biblia, que es la misericordia, el amor y la justicia de Dios. Y a raíz de esto podemos decir que, por ejemplo, en casos de donde una de las parejas están en peligro, en casos de abuso, maltrato físico, verbal, emocional o mental, psicológico, en esos casos también el divorcio es justificado. Porque Dios entiende, Dios es compasivo y es misericordioso. Así que el asunto de lo que es el divorcio en la Biblia no es condenado explícitamente. El hecho de que la iglesia en algún momento dado se opuso fervientemente en contra de lo que es el divorcio es irrelevante en cuanto a lo que enseña verdaderamente la Biblia. A diferencia del homosexualismo, que la Biblia sí condena explícitamente el homosexualismo una y otra vez. La Biblia sí enseña claramente, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No existe ningún ejemplo en la Biblia de un matrimonio que no fuera entre un hombre y una mujer. Así que la diferencia es drástica. Y aun si en algún futuro la iglesia cambia su postura en cuanto al homosexualismo y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, eso es irrelevante al punto de que esto sigue estando mal ante Dios. El divorcio no es lo mismo. El divorcio no le agrada a Dios, no es lo ideal, pero no podemos decirle explícitamente que es pecado según las enseñanzas de la Biblia. Así que Kim no está siendo hipócrita, no está siendo inmoral a ser divorciada ella en el pasado, por las razones que ya yo he mencionado, pero también por esta. No está siendo hipócrita y por lo tanto, vuelvo a lo mismo, su pasado en cuanto a este caso es irrelevante. Vamos entonces a lo que es el caso, el aspecto legal, que yo entiendo que este es el más que importa. Aquí básicamente las personas lo que establecen es que en Estados Unidos hay separación de Estado e Iglesia, y en Puerto Rico también. Kim es una empleada pública, trabaja para el gobierno, hizo un voto para ejercer las leyes de su estado, de Kentucky, fue elegida democráticamente por el pueblo para ejercer esas leyes.
Así que ella, como empleada pública, tiene que separar sus creencias como cristiana y su deber ante el pueblo, según la ley de su estado. El deber de Kim entonces es que si ella entiende que no puede seguir ejerciendo la ley de su estado, debería de renunciar, porque no puede ser, no la pueden votar porque es elegida por el pueblo, democráticamente hablando. Así que su deber es o renunciar, o seguir ejerciendo la ley, o sufrir las consecuencias. Y eso es exactamente lo que pasó cuando la arrestaron. Ahora, yo quiero establecer primeramente, quiero responder a esto de distintas maneras. Primeramente, que esta supuesta separación de Estado e Iglesia en Estados Unidos, la realidad del caso es que eso es una separación de conveniencia y es una separación de hipocresía. Mientras la Iglesia esté de acuerdo, ¿verdad? Mientras la Iglesia esté sumisa, mientras la Iglesia esté de acuerdo con lo que es la opinión pública, a nadie le importa tal separación. Pero una vez la Iglesia se levanta en contra de la opinión pública, ahí sí todo el mundo levanta bandera en contra de la Iglesia y dice, no, aquí hay separación de Estado e Iglesia. Ejemplo, en el pasado tenemos la Iglesia levantándose en contra o en favor, debo decir, de lo que son los derechos civiles de los negros. Estamos hablando en los años 50 o los 30 y los 50, si no me equivoco. La Iglesia se levantó en favor de los derechos de los negros. Nadie tuvo ningún problema con la separación de Estado e Iglesia en aquel entonces. El gran movimiento de derechos civiles de los negros fue creado por un hombre cristiano, Martin Luther King Jr., y el movimiento era uno cristiano, y a raíz de estos principios cristianos, los negros obtuvieron sus derechos como ciudadanos americanos. Puedo dar un sinnúmero de ejemplos como este, pero el punto es que en ese momento, cuando la iglesia estaba en favor de la opinión pública, nadie tuvo ningún problema. Pero hoy día, cuando la iglesia se levanta en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo, va en contra de lo que es la opinión pública, ahí entonces sí levantan bandera y dicen, no, separación de Estado e iglesia. Ustedes como iglesia quédense allá y dejen a nosotros hacer nuestros asuntos legales. Es un asunto de conveniencia y uno de hipocresía. Además de que la separación de Estado e iglesia ni tan siquiera existe en la Constitución americana. Claro, yo entiendo que el espíritu de esa separación sí existe, pero las palabras separación de Estado e iglesia no existen en la Constitución americana. Así que esto no es un asunto de que está en contra de lo que es la Constitución. Pero más allá de eso, las personas dicen, aún así se mantienen fieles en esta postura y dicen, no, si ella es una empleada pública, tiene que ejercer la ley porque ella es una empleada pública. Si fuese una empleada privada, una empresa privada, ahí sería distinto. Pero fíjate que esto no es cierto tampoco. Porque hace poco, antes de este caso, hubo un caso en lo que es Oregon, una pareja, dueño de una bakery, que se negó a hacerle un bizcocho para una boda de parejas del mismo sexo, una pareja homosexual, una boda para homosexuales. Y la pareja homosexual terminó demandando a los dueños de la bakery por negarle a hacer el bizcocho, una empresa privada. Y ellos eran cristianos, esto iba en contra de sus principios como cristianos. Y ellos terminaron perdiendo el caso. Ellos tienen una multa por $135,000 y terminaron cerrando su bakery a raíz de esto. O sea que ni tan siquiera, ni en la empresa privada se puede ejercer sus creencias como cristiano, ni en la empresa pública. Esto no es un buen argumento entonces, esto de separación de Estado e Iglesia, porque si fuera así, por lo menos en privado se podría hacer, pero no es eso. Es un asunto de que progresivamente Estados Unidos y Puerto Rico también se está convirtiendo en un lugar, una nación que claramente está en contra de lo que es los principios cristianos, los principios de Dios. Ahora, aún así muchas personas insisten diciendo, no, es que la ley es la ley. Es la ley, por lo tanto hay que obedecerla o pagar las consecuencias. Y es interesante que las personas que dicen esto, lo más probable están desobedeciendo leyes a diario. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Pero no vamos a entrar en ese aspecto, ya lo toqué anteriormente, la hipocresía de nosotros como seres humanos. Pero fíjate, analizando esto por sí solo, de que la ley es la ley, si esto fuera cierto, no tendríamos casos, por ejemplo, como lo que son los derechos civiles de los negros que mencioné anteriormente. Si nosotros tuviéramos la obligación de obedecer cualquier ley simplemente porque es la ley, los negros nunca hubieran obtenido sus derechos, porque era ley en aquel entonces lo que es la segregación. Era ley en aquel entonces que los negros no tenían los derechos por igual que las demás personas. Pero claramente había que oponerse a tal ley. No se obedeció esa ley simplemente porque era ley. Igual pasó con la esclavitud, igual pasó con los derechos de las mujeres, del voto y del derecho para poder trabajar y tener propiedad. Igual pasó, por ejemplo, en lo que es en los nazis, en Alemania, para el tiempo de los nazis, que fue en los 30 y los 40. Era ley, era ilegal ser judío en aquel entonces.
era legal matar a los judíos, era ilegal mezclarse o casarse con alguien que no fuera alemán. O sea que si nosotros tenemos que simplemente obedecer la ley porque es ley, significa que en aquel entonces había que matar a los judíos. Eso era la ley de la tierra, pero no. Nosotros sabemos que eso no es así de sencillo. La ley y la vida no es blanco y negro. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de desobedecer cualquier ley que nosotros entendemos que es injusta, cualquier ley que está mal, hay que desobedecerla. No podemos simplemente obedecer la ley por el mero hecho de que es ley. Y esto es exactamente lo que está haciendo Kim en este momento, la desobediencia. Y aquí entonces quiero añadir otro punto, que Kim no podía simplemente renunciar su trabajo. ¿Por qué? Porque no bastaba con renunciar su trabajo. Al renunciar su trabajo, ella no se estaba oponiendo a esta ley. Le era necesario para poder desobedecer esta ley, mantener su trabajo y simplemente negarse a obedecer esta ley. En otras palabras, Kim está estableciendo lo que es desobediencia civil. La desobediencia civil no es posible si tú simplemente te renuncias. No, ella tiene que quedarse ahí y sufrir las consecuencias como lo hizo. Esto es la verdadera desobediencia civil. El asunto aquí entonces no es separación de Estado e Iglesia. El asunto no es que Kim le está violando los derechos a un grupo de personas, que de hecho, un paréntesis aquí, algo bien interesante es que Kim no le estaba violando los derechos a nadie. Porque Kim no le estaba negando el matrimonio a ninguna pareja. Ella lo que se estaba negando es ser partícipe de lo que es este matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque hoy mismo, su oficina tiene el derecho de firmar y entregar estas licencias sin la necesidad de que Kim firme la licencia. En otras palabras, su oficina podía otorgar licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo sin la necesidad de la firma de Kim. ¿Por qué la obligación de que Kim firmara esta licencia entonces? Si lo podían hacer sin ella, ¿cuál era la insistencia de que ella firmara esta ley, esta licencia? Claramente es lo que yo mencioné al principio de este video. Lo que estaban intentando hacer con ella es hacer de Kim un ejemplo para los demás cristianos. No es un asunto entonces de separación de Estado e Iglesia, porque no aplica ni en la empresa privada ni en la pública. No es un asunto de derechos civiles, porque ella no estaba negando los derechos a nadie, simplemente se estaba negando ser partícipe de ese acto. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Es sencillo. Es que las personas simplemente no están de acuerdo con su postura en cuanto al matrimonio de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Las personas no están de acuerdo con su postura y es por eso que tienen un problema con lo que hizo Kim. No es que lo que hizo estuvo mal, es que las razones por las cuales lo hizo, las personas no están de acuerdo. Y como evidencia de esto, quiero citarles un caso en el 2004 que ocurrió en California. Un tal Gavin Newsom, para los que puedan buscar Gavin Newsom. Un empleado público, claramente en favor de lo que son los derechos de los homosexuales y ese grupo en general. En el 2004, él decidió en contra de la ley de su estado en aquel entonces que establecía que el matrimonio era entre hombre y mujer, el matrimonio entre parejas del mismo sexo no era legal en aquel entonces. En contra de esa ley, él decidió otorgarle licencias de matrimonio a diversas parejas del mismo sexo, en contra de la ley de su estado. Más adelante la Corte Suprema denegó esos matrimonios, entendió que no eran válidos porque eran en contra de la ley. Pero el punto es que Gavin Newsom intencionalmente violó la ley de su estado, siendo un empleado público. No fue a la cárcel, no fue multado, no fue criticado universalmente. ¿Por qué? Porque las personas están de acuerdo con su postura. Kim Davis, a diferencia de Gavin, hizo lo mismo básicamente, pero la diferencia es que Kim no estaba violando ninguna ley, porque en su estado no hay ninguna ley que establezca que ella tiene que casar a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema lo que decidió fue que es inconstitucional limitar el matrimonio a parejas heterosexuales. No hay ninguna ley en su estado que establezca que ella tiene que casar a estas personas. Así que ella no está rompiendo ninguna ley, ella se está negando ser partícipe de esa ley, a diferencia de Gavin, que él sí intencionalmente violó la ley de su estado. Pero a diferencia de Gavin, a Kim todo el mundo le cae encima, la arrestaron y la critican. Así que claramente, repito entonces, no es un asunto de separación de Estado e Iglesia, claramente. No es un asunto de derechos civiles, es un mero asunto de que no estamos de acuerdo con su postura, no están de acuerdo con su postura, porque yo sí estoy de acuerdo. Si estuvieran de acuerdo con su postura en cuanto al homosexualismo,
todo el mundo la estaría aplaudiendo, pero no lo hacen porque no están de acuerdo. Así que lo que hay que discutir aquí no es si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Kim. Lo que hay que discutir es si su postura en cuanto al homosexualismo está bien o está mal. Y yo hice un video en respuesta a eso, así que no voy a discutir ese tema aquí hoy. Voy a poner el link por aquí encima o en la descripción para los que quieran ver. Pero por ahora me estoy enfocando en lo que es el caso de Kim Davis. Ya discutí entonces el aspecto personal o moral y el legal. Vemos que en ninguno de los dos casos Kim estuvo mal en hacer lo que hizo. El último aspecto entonces es el aspecto cristiano. Esto es bien rápido, ya estamos terminando. Básicamente las personas establecen que la Biblia enseña, y tienen razón, enseña que el cristiano tiene una obligación o el deber de obedecer las leyes de la tierra, las leyes de los gobiernos, de la sociedad. Esto es muy cierto, pero lo que también es cierto es que la Biblia enseña claramente una y otra vez que nosotros tenemos que obedecer las leyes de la tierra siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la ley de Dios. Tenemos un sinnúmero de ejemplos bíblicos en donde ocurre esto. El libro de Daniel, por ejemplo, tenemos a Daniel y a los 3 hebreos que se negaron a adorar a estos otros dioses a pesar de que era la ley de la tierra. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus creencias religiosas. Y estaban dispuestos a pagar, sufrir las consecuencias a raíz de esto. En el Nuevo Testamento tenemos los apóstoles, específicamente Pedro y Juan, que se les dijo que no podían seguir predicando el Evangelio y ellos se negaron a obedecer ese mandato. Y cuando se confrontaron con las autoridades religiosas de aquel momento, ellos establecieron claramente, en Hechos capítulo 3 o 4, si no me equivoco, ellos establecieron estas palabras, dijeron estas palabras, Pedro y Juan: es necesario obedecer a Dios por encima del hombre. Y más allá de eso, también tenemos los principios de la iglesia cristiana. Los padres de la iglesia, por decirlo así, era ilegal predicar el evangelio en aquel entonces. El cristianismo era ilegal por muchos años en muchos lugares. Sin embargo, la iglesia se mantuvo firme predicando el evangelio y compartiendo lo que es el evangelio entre ellos y entre el mundo. Y muchos de ellos murieron a raíz de esto. Así que es necesario que el cristiano haga precisamente lo que hizo Kim en este momento, y es desobedecer cualquier ley que vaya en contra de la ley de Dios. El aspecto moral, entonces, el aspecto legal y en el aspecto cristiano, Kim estuvo bien en desobedecer esta ley. Lo que está en juego, lo que está en duda aquí es sobre su postura sobre el homosexualismo, pero eso es un tema para otro día, como les dije anteriormente. Pero en cuanto a su decisión, es necesario que ella hiciera eso, desobediencia civil. Ahora yo quiero terminar entonces este video citándole 3 citas de 3 figuras bien importantes en lo que es la historia de Estados Unidos. El primero es James Madison. James Madison básicamente es el padre de la Constitución, así lo conocen a él, el padre de la Constitución. Les sugiero que busquen por internet para que vean por qué le dicen de esta forma. Y James Madison en un ensayo relacionado a lo que es la definición de propiedad o de bienes, él dice esto: el gobierno se instituye para proteger los bienes de toda clase o todo tipo de bien. Y más adelante dice: la conciencia es el más sagrado de todos los bienes. Repito, el gobierno se instituye para proteger los bienes de toda clase y la conciencia es el más sagrado de todos los bienes, el padre de la Constitución. Thomas Jefferson, el tercer presidente, básicamente el principal autor de lo que es la Declaración de Independencia, dice: es incompatible con el espíritu de nuestras leyes y la Constitución el forzar conciencias tiernas. En otras palabras, no se debería de forzar las personas a hacer cosas que van contrarias a su conciencia. Es contra del espíritu de nuestras leyes y la Constitución el forzar conciencias tiernas. Y finalmente, William Livingston, también uno de los que firmó lo que es la Constitución original de Estados Unidos, dice estas palabras: la conciencia de los hombres no son el objeto de la legislación humana. En mi opinión, Kim estaba simplemente defendiendo lo que es su conciencia, y su conciencia no se puede legislar humanamente hablando, como acabo de citar aquí. No es objeto de legislación humana, eso como se dice. Así que eso es mi respuesta a lo que es el caso de Kim Davis. Estoy de acuerdo con ella. Si no están en desacuerdo, déjenme saber por qué en los comentarios, pero por favor, con respeto. Muchas personas, ¿verdad?, comentan en la ira del momento, en las emociones del momento. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que queremos es diálogo con respeto y con amor. Esto simplemente es mi opinión en cuanto a este tema. Y nada, si les gustó el video, recuerden darle like, subscribe y compártanos con otros para que ellos también puedan disfrutar de todo lo que yo tengo en este canal. Tengo muchas cosas además de lo que es mi respuesta, pero nada. Hasta la próxima. Dios los bendiga.